hay un plan sistemático desde que el presidente de la República asumió el mandato para vacarlo. Está en nuestros estudios Félix Chero, ministro de Justicia. Félix, bienvenido, muy buenos días. Buen día, Nicolás, gracias por la invitación. Félix, acabas el 20, cumpliste 100 días. Así es. De ministro de Justicia. 100 días. 100 días que hacemos un balance positivo de gestión. Hemos avanzado mucho en el tema de cómo impulsar el proceso de resocialización. Tenemos casi el 85% de internos en todo el Perú vacunados. Eso nos ha permitido reactivar cárceles productivas. Tenemos a los internos mostrando sus trabajos que realizan en las megaferias penitenciarias que hemos hecho ya hasta el momento 4 megaferias a nivel nacional. Y esto nos permite mostrar que es posible desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en estos 100 días hacer un balance positivo respecto a esta labor que permite acercar el servicio del Estado con la población en general. A través de SUNAR hemos logrado que se empiecen a formalizar aquellos comuneros, aquellos campesinos que no tienen la posibilidad de poder acceder a créditos, que no tienen la posibilidad de poder impulsar proyectos productivos porque no tienen un saneamiento físico legal de sus predios, por ejemplo. Venimos impulsando ese trabajo con el Ministerio de Desarrollo Agrario, con Vivienda, que consideramos es sumamente importante para reactivar la economía del país. Este problema se presenta también en todo el corredor minero del sur, en Las Bambas, de donde vengo. El día de ayer he estado allá, 2 días haciendo un trabajo, como es de conocimiento público, con las comunidades. Tenemos 6 comunidades que se habían levantado en una voz de protesta por demandas seguro justas y hemos dejado instaladas, Nicolás, las 6 mesas técnicas de trabajo a nivel de las 6 comunidades y creo que eso nos da cierta tranquilidad para poder seguir agendando aquellos compromisos que tanto la empresa como el Estado, y aquí es justo reconocer, también no ha cumplido en su oportunidad porque es necesario atender justamente a estos sectores de la población más necesitados. Ahora, para empezar por esto último, a lo que lamentablemente no se le ha dado la importancia debida. Nosotros hemos insistido acá en Exitosa por años en la importancia que tenía el proyecto de Las Bambas como un proyecto emblemático, donde, a diferencia de otros lugares del país, donde lo que enfrentaba a ser una resistencia de las poblaciones a la explotación minera, en Las Bambas están de acuerdo. En toda la zona de Chalhuahuacho la gente estaba a favor de la minería, pero lo que querían era una compensación justa y participar, digamos, de la riqueza que la minería generaba. Ahora, el problema que hay en este momento es cómo se va a resolver este conflicto, porque en algún momento tiene que haber un fin, ¿no es cierto? Es decir, hay que poner sobre la mesa, porque en un principio se hablaba de que eran mesas de cumplimiento, es decir, que se habían suscrito compromisos que no se habían cumplido, pero de repente empiezan a aparecer nuevos reclamos, pero en algún momento esto tiene que cerrarse, ¿no es cierto? Tiene que decir, bueno, hasta acá llegamos, esto es lo que se va a pagar, estas son las compensaciones y esto es el plan de pago. Cerramos ahí y para adelante. Definitivamente. Y cerrar en relación que no haya más conflictos. Definitivamente, Nicolás, tratamos esto de manera muy responsable. Consideramos de que haber hecho una matriz de compromisos por cada una de las comunidades que nos permita agendar prioridades y luego ver en un segundo tramo posibles nuevas demandas, nos ha permitido realmente un entendimiento no solo con las comunidades, sino también con la empresa. Yo quiero reconocer esta mañana que la empresa viene actuando de manera muy responsable en este proceso de negociación. Estamos agendando prioridades por cada una de las comunidades y hemos señalado que si existieran nuevas demandas, esas se van a atender en un segundo tramo. Por ejemplo, el día de ayer hemos instalado la mesa de Fuerabamba, hemos instalado la mesa de Guanjuire, que son las comunidades que tienen una mayor influencia en la zona, y hemos instalado las mesas en las otras 4 comunidades de Chila, Pumamarca, Choaquire,
¿no? Choaquire, por ejemplo, es un tema particular, Nicolás. Ellos están ahí casi 30 años y no tienen un documento que les legitime su propiedad y su posesión. Hemos sido enfáticos que desde el Ejecutivo, con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Vivienda, vamos a ingresar ahí para que se pueda formalizar su propiedad. ¿Eso qué les va a permitir? Les va a permitir proyectos de desarrollo, les va a permitir poder acceder a créditos, desarrollar microempresa, que lo hacen las demás comunidades que sí han sido formalizadas. Sin embargo, lo que tú señalas es importante. Necesitamos tener una agenda mínima y una agenda corto y largo plazo que establezca una ruta de trabajo con la empresa, pero involucrándose el Ejecutivo. El problema está que el Ejecutivo, Nicolás, el gobierno peruano, en otra época no se ha involucrado. Es decir, no le puedes tú pedir a la empresa que te haga un colegio, que te haga un centro de salud, que te ponga médicos, que te ponga profesores, cuando eso es una responsabilidad de gobierno. Entonces, si lo hacemos de manera tripartita, comunidades, Estado y empresa que apoye y soporte estos proyectos productivos, creo que vamos a avanzar. Eso es lo que estamos haciendo, las comunidades lo están entendiendo perfectamente, que es la única forma, porque no se puede tener un conflicto eterno. Eso no ayuda a resolver los problemas del país. Las comunidades y sus dirigentes entienden que subsiste gran parte de la economía local de lo que la empresa minera deja estas regalías, el canon minero, pero que el Estado también se nutre de este aporte económico. Entonces, si lo entendemos así... Claro, pero además ahí hay un asunto que es fundamental, que yo creo que no se ha entendido todos estos años, que es que el Estado, porque siempre que se habla de la participación de funcionarios gubernamentales, ahí se van a ir como garantes, van a ir como observadores, van a ir como cualquier... Es decir, y se olvida que el dueño del mineral es el Estado peruano. O sea, el que está yendo a la reunión es el dueño. Así es. Y el dueño le ha entregado en concesión a una compañía para que explote el mineral, y el dueño lo que quiere es que se logren acuerdos con las comunidades que viven en la región para que todos sean felices. Es decir, para que la explotación del recurso le cambie la vida a la gente, le dé trabajo, y además los recursos se usen para construir su futuro, porque alguna vez se va a acabar la minería y la pregunta es de qué va a vivir esta gente si no se construyó algo en el camino con todo el dinero que entró. Entonces el papel del Estado tiene que ser ese. Sí es el dueño del Estado, porque actúa como invitado a la fiesta, cuando es el dueño de la casa. Totalmente de acuerdo, Nicolás. El artículo 66 de la Constitución establece quién es el propietario del subsuelo y de los recursos naturales. Ahí estamos claros, pero siempre creo que el mensaje tiene que ser un mensaje educador, orientador, que la comunidad y la población entienda que el Estado tiene que participar. Porque si dos personas están en disputa sobre determinadas diferencias y alguien no pone una pauta negocial para que esto se resuelva, lamentablemente vamos a dejar a libre albedrío que las comunidades y la empresa sigan en conflicto. El Estado tiene que ingresar ahí en un rol protagónico de resolución de conflictos sociales. Y yo creo que el mensaje es que desde gobernanza territorial de la PCM, que es un viceministerio, tenemos que ponerle atención a todos los problemas de conflictos sociales en el Perú, como se está haciendo. Ya hemos ido hasta en 3 oportunidades a la zona, hay una muy buena relación con las comunidades, pero también la empresa ha entendido que tienen que asumir con responsabilidad los compromisos, y esos compromisos se tienen que cumplir y se tienen que establecer plazos de cumplimiento. Por ejemplo, en Fuerabamba hay un compromiso de que se le tiene que reponer o comprar a los comuneros de Fuerabamba 180 hectáreas para que puedan seguir realizando sus actividades agrícolas productivas. ¿Sabes cuánto tiempo tiene, Nicolás? Esto incumplido 7 años. Entonces hemos dicho, se tiene que resolver este tema que es neurálgico para las comunidades, porque es su economía tradicional, su forma productiva tradicional este año. Ayer lo hemos señalado en la mesa de trabajo. Este año la empresa se ha comprometido a comprarle sus 180 hectáreas para sus actividades agrícolas. Entonces, eso es un avance, por ejemplo. Chicuni tiene su problema de saneamiento físico-legal. Este año tenemos que resolver su tema de saneamiento físico-legal. Es decir, tienen que haber gestos tangibles de solución. Claro, pero para eso tiene que haber gente a cargo. A mí me sorprendió, por ejemplo, que el Ministerio de Energía, no tuviera una oficina instalada en Chalhuahuacho, que es lo lógico. Si ahí es el centro de conflicto, el proyecto es emblemático. Es decir, tenías que tener una oficina vigilando cotidianamente el avance de los compromisos. Ahora, hay un tema con Huancuire que viene a ser
O sea, para que entienda la gente que no ha seguido el tema del proyecto Las Bambas. El proyecto Las Bambas tiene dos grandes, digamos, plataformas de explotación. Uno está en la comunidad de Fuerabamba, donde los comuneros cedieron su territorio para que ocurra toda la primera fase de Las Bambas, que es lo que está en explotación hoy. La segunda es Huancuire, que es una comunidad que también ha cedido su territorio, es decir, lo han vendido por aproximadamente 220 millones de soles, y a cambio de eso, y de otros compromisos, ¿no es cierto? Como darle trabajo a la gente, etcétera, ¿no? Ahora, el problema es que esta comunidad está reclamando, está diciendo que en realidad hay 132 hectáreas que no se incluyeron en el acuerdo y que ellos están reclamando por esas 132 hectáreas. Yo he revisado los documentos y realmente sí hubo un acuerdo. Y realmente sí cobraron también por esas 132 hectáreas. Entonces, algo que tendría que ocurrir es un sinceramiento. Es decir, si a la comunidad de Huancuire, y tal vez a algunos de los dirigentes no les va a gustar lo que yo voy a decir, no les parece o consideran que se equivocaron cuando firmaron el contrato, que debieron reclamar más beneficios, bueno, hay que sincerar las cosas y decir, bueno, en realidad nosotros quisiéramos más porque nos parece que merecemos más por lo que estamos entregando. Exitosa. Pero eso es una discusión distinta a lo que ya se comprometió, y eso tendría que ser de común acuerdo entre las partes. Es decir, tú no puedes imponer eso. O sea, no me gusta lo que firmé y ahora quiero modificarlo. Para eso la empresa tiene que estar de acuerdo y decir, bueno, sí, tienes razón, está bien, y vamos a replantear este asunto y vamos a... En toda negociación, Nicolás, vas a encontrar pedidos que son racionales, que tienen un sustento, que tienen un fundamento, y pedidos que seguro no tienen una racionalidad, pero hay que tratarlos. Hay que tratarlos porque es parte justamente del entendimiento y de generar una solución práctica, pero motivando cada una de las soluciones. En efecto, el tema de Huancuire es un tema particular que se tiene que ver en la mesa de negociación, pero repito, hemos priorizado aquellos compromisos incumplidos, porque no tendría ninguna lógica, Nicolás. Ahora, si tenemos 60 compromisos incumplidos y aparecen nuevas 20 demandas, vamos a tener 80 compromisos incumplidos. Entonces, la idea es cerrar esta brecha. O sea, comenzar por aquello que está comprometido, firmado, y porque se cumplen los plazos que se establezcan. Ahora, antes de ir a la pausa, porque tenemos un par de minutos que ir a la pausa, hay un tema que le preocupa a los dirigentes comunales porque ha ocurrido en otros lugares del país. Y la experiencia y la referencia es el caso del Valle del Río Tambo. En el Valle del Río Tambo han metido preso a todo el mundo. ¿Por qué? Porque han criminalizado la protesta social, han acusado a los dirigentes de las protestas de ser los responsables de todos los daños que se causaron a la propiedad. Por supuesto que no hay nadie preso ni procesado por los muertos que provocó la policía con su actuar irresponsable, que fue de decisiones políticas del más alto nivel, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están presos todo el mundo, o sea, el alcalde está perseguido, el presidente de la Junta de Usuarios de Riego, pero no han hecho Tía María. No pudieron hacer el proyecto, y eso es la prueba de la ineficiencia de ese tipo de estrategia. Entonces, la preocupación que hay de los dirigentes en la zona de Chalhuahuacho es que los criminalicen. Es decir, que responsabilicen a los dirigentes de los desmanes y que los dirigentes terminen presos. O sea, es cierto, hay que establecer la responsabilidad individual de aquellos que cometieron delitos, pero no tienes que atribuirle a los dirigentes la responsabilidad de esos hechos. Hemos señalado... O sea, ¿eso está en la mesa o no? Por supuesto, Nicolás. Hemos señalado con absoluta claridad, y lo ha dicho el mismo presidente de la República, lo ha dicho el premier, lo decimos los ministros. En este gobierno no vamos a permitir la criminalización de aquella protesta social legítima, pacífica, menos que se haga una persecución irracional a los dirigentes. ¿Eso qué ha generado, Nicolás? Cuando hemos estado en el BRAE, hemos identificado, por ejemplo, que líderes comunales, defensores del medio ambiente, defensores de derechos fundamentales, a veces son hasta asesinados por organizaciones criminales que quieren tener una hegemonía en la zona. ¿Qué hemos hecho? Hemos presentado desde Justicia, y lo hemos aprobado en el Ejecutivo por unanimidad en el Consejo de Ministros, el proyecto de ley de defensa y protección de líderes comunales y de pueblos originarios. ¿Por qué razón? Porque es verdad. No se puede permitir que en nuestro país se criminalice la protesta social legítima y pacífica. La Constitución les faculta a todos los ciudadanos organizarse tras defender sus derechos fundamentales y sus intereses legítimos. Pero
respetando el orden interno, la propiedad pública y la propiedad privada. Claro, pero esa diferencia tiene que estar clara. Es decir, si hay una persona que ha agarrado una bomba molotov y ha incendiado un camión, esa persona tiene que ser castigada. Pero tú no tienes que castigar al dirigente que convocó a la paralización, que se supone ha sido convocada de manera pacífica. Sin duda alguna. ¿No? Ahí estamos totalmente de acuerdo y se tiene que tratar cada caso en particular. Además, Nicolás, Ministerio de Justicia tiene defensa pública y les hemos ofrecido siempre el apoyo legal en estos Ministro, temas. tenemos que ir a la pausa. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz, y está en nuestros estudios Félix Chero, ministro de Justicia, que superó el día 20 los 100 días en lo que puede ser un récord, ¿no? En el gobierno actual, que se cambian los ministros de una manera tan increíble. Ahora, estamos ante una situación muy complicada. El día lunes el presidente de la República se había comprometido a recibir a la Comisión de Fiscalización que lo investiga para declarar, y finalmente, horas antes de que se produzca esta declaración, dijo que no iba a declarar. Es más, envió una comunicación basada en un documento emitido por el Ministerio de Justicia diciendo que la comisión no tenía atribución, según el artículo 117, para hacer la investigación sobre el presidente, y que además estaba ya actuando de manera política, sesgada y adelantando opinión. ¿No ha sido un error el del día lunes? Nicolás, el presidente manifestó expresamente su voluntad de responder al pliego interrogatorio que tenía la Comisión de Fiscalización. Le envió una comunicación al presidente invitándolo a Palacio para que le reciba ahí su declaración. Al día siguiente que el presidente de la comisión recibe esta comunicación, sale a los medios de comunicación y dice: tenemos todas las pruebas que indican que el presidente tiene responsabilidad. Pregunta: si alguien en el Perú, no necesariamente un tribunal judicial, un tribunal político, un tribunal administrativo, prejuzga, adelanta opinión, sin lugar a dudas ese proceso no solo se ha desnaturalizado, rompe el principio de imparcialidad. De tal forma que ¿para qué yo me voy a someter a un escenario político en el que ya todas las cosas aparentemente y en el lenguaje del presidente de la comisión estaban consumadas? No tiene ninguna razón de ser. El presidente le ha enviado una comunicación indicándole las razones del por qué no iba a declarar. Pero aún así el presidente ha venido a la puerta de Palacio de Gobierno, al parecer a pretender tomar la declaración cuando él tenía la comunicación. Existen dos informes de la Comisión de Constitución del Congreso de la República que dicen que el presidente no puede ser investigado. Existen dos informes de la Dirección Normativa y de capacidad regulatoria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que dice que el presidente no puede ser investigado en estas condiciones y en estas circunstancias. Pero aún así, el presidente manifestó su voluntad expresa de declarar, como lo ha hecho también ante el Ministerio Público, Nicolás. Y fíjate, por los mismos hechos que se le está investigando en el Ministerio Público, exactamente se le pretende investigar en la Comisión de Fiscalización. Eso para un estudiante de Derecho del primer año es violación del debido proceso, claro, es violación del nebis in idem. Pero todo eso se sabía, Félix, antes. Es decir, todo esto de lo que tú me estás diciendo, no se enteraron ustedes el lunes, eso se sabía el domingo, el sábado, el viernes, el jueves, o sea, eso ya se sabía. Y el presidente hizo el gesto hacia el Congreso de la República de decir, pese a todo, yo voy a declarar. Y no declara. Es decir, eso mismo que tú estás diciendo ahora lo pudo decir el presidente de la comisión. Decir, yo creo que ustedes, estoy acá por respeto a la majestad del Congreso de la República, más allá de la persona de ustedes y de su adelanto de opinión. Y yo pienso esto, y sobre los otros asuntos estoy declarando ante la Fiscalía. Muchas gracias, y se acabó la discusión. Y cumplía con la declaración a la que además se supone lo obliga el artículo 97 de la Constitución, que cuando el Congreso, una comisión de Congreso te cita, te quiere declarar. Sí, entiéndase, una comisión que es competente, una comisión que actúa con objetividad, una comisión que se circunscribe al marco constitucional. Esta decisión del presidente de la República, Nicolás, no la adoptan los ministros, no la adopta el ministro de Justicia, que es el asesor en temas normativos institucionales, la adopta el presidente de la República con su defensa particular. Toda defensa particular establece su estrategia de defensa. El presidente de la República tiene la prerrogativa constitucional de defenderse, no solo en un fuero político, sino también en un fuero judicial, y quien determina esa estrategia es su abogado defensor. Entiendo que ellos han establecido esta estrategia, pero además, insisto, desde mi particular punto de vista ya como hombre de derecho, es que yo no puedo someterme a un tribunal que ya prejuzgó. Es más,
La norma establece que alguien que adelanta opinión o prejuzga debe apartarse del conocimiento de cualquier proceso, sea administrativo, sea judicial. Eso es implícito y es consustancial a un debido proceso. Lamentablemente, se han venido virtiendo opiniones recurrentemente de que el presidente de la República está involucrado en actos de corrupción, de que el presidente de la República ha participado incluso al extremo de una organización criminal sin que se haya mostrado una evidencia material que esto sea así. El presidente de la comisión, un día antes de la declaración, desde que se le hace la comunicación, sale a decir que tiene todos los medios. Y hoy día, Nicolás, hoy día en los medios de comunicación se está diciendo que ya, está listo el informe. Lo ha publicado Graciela Villasís, que es una periodista normalmente bien informada, que dice que ya la Comisión de Fiscalización está recomendando acusar constitucionalmente al presidente Castillo. La pregunta se cae de madura. ¿Para qué querían la declaración del presidente de la República si tenían todos los elementos? Ahora, pero Félix, lo que está claro es que evidentemente hay un plan, ¿no es cierto?, de quienes desde el comienzo desconocieron el resultado electoral, hablando de fraude, y desde el primer día del ejercicio de Pedro Castillo han estado en la campaña por la vacancia. Y el plan es bien simple, es decir, deshacerse de Dina Boluarte, tratar de acusar constitucionalmente y vacar o buscar la manera de sacar al presidente Castillo y que Mari Carmen Alba sea la presidenta provisional del Perú. ¿No es cierto? Pero les queda poco tiempo. Sí, por supuesto. Les quedan 28 días para eso, porque después del 28 de julio, en un cambio de conducción del Congreso de la República, tal vez el escenario sea distinto. O sea que están contra el reloj. Pero ustedes saben eso. Ustedes son conscientes de que eso es lo que lo están enfrentando, entonces no los ayuden en Nicolás, todo caso. Nuestros gestos siempre han sido democráticos, nuestros gestos han sido de respeto a la Constitución. Tú lo has dicho y solo es el sentido común, no se necesita ser erudito en política, no se necesita ser erudito en derecho. Hay un plan sistemático desde que el presidente de la República asumió el mandato para vacarlo. Han habido pedidos de vacancia recurrentes, se interpelan a ministros por cualquier situación. Y en el caso de la vicepresidenta de la República, Nicolás, cualquiera lo puede entender. Exitosa. Pretenden saltar al cuello de la vicepresidenta para luego saltar al cuello del presidente de la República. ¿Por qué le están investigando a Dina Boluarte y la pretenden a Dina Boluarte apartar del juego político? Imagínate por el hecho de haber firmado documentos como presidenta de una asociación sin fines de lucro. ¿Qué dice la Constitución? La Constitución dice que hay incompatibilidad cuando tú actúas realizando actos en alguna institución o asociación con fines lucrativos. Esta es una asociación sin fines de lucro y que el reglamento de registros públicos dice, Nicolás, tú conoces el tema de organizaciones sociales, que ningún presidente puede relevarse del mandato si no primero hace el saneamiento institucional. Es decir, para que Dina Boluarte salga de ser presidenta tiene que firmar esos documentos. Entonces, la pregunta está, ¿esta es una razón suficiente para pretender censurar a Dina Boluarte? Sin lugar a dudas. Este es un plan y se relativiza cuando los actos del legislativo son de trascendencia política nacional, se relativiza. Nadie ha dicho nada, por ejemplo, de estos audios que se filtraron a los medios respecto a la presidenta del Congreso de la República, que denotan conspiración o presunta conspiración para atentar contra el Estado Democrático de Derecho, para atentar contra la legitimidad del mandato del presidente de la República. Eso se relativiza, Nicolás. Sin embargo, el presidente de la República vierte una declaración y se hacen interpretaciones semánticas para decir qué dijo y qué no dijo. Pero lo que no necesita mucha interpretación semántica es la declaración de Aníbal Torres Vázquez contra el Ministerio Público y el Poder Judicial, a los que ha acusado de sumarse a la vacancia de Pedro Castillo. Ahora, esto ha incomodado mucho a la doctora Elba Barrios, a quien entrevisté yo el día de ayer, y a mí más bien me pareció que su tono era mesurado, su tono era concertador, su tono era cualquier cosa menos un tono conspirativo a favor de la vacancia. Ella le ha contestado a Aníbal Torres Vázquez, le ha pedido enérgicamente al premier Aníbal Torres que tenga mesura en sus expresiones, ya que en el Poder Judicial jueces y juezas impartimos justicia, no hacemos persecución política. Esa es la razón de ser de la función constitucional que tiene pero no puede salir Aníbal Torres Vázquez a pegarle, o sea, ya tiene suficientes enemigos con los que tiene, ¿para qué necesita agregarle más? Entendamos, Nicolás, que la doctora Elba Barrios realiza una función representativa y administrativa del poder del Estado, que es el Poder Judicial. Los jueces y fiscales, de acuerdo a la Constitución, deben actuar con autonomía
deben actuar con imparcialidad y deben actuar con neutralidad en cada uno de los casos. Por eso es que no se le permite a los jueces y fiscales participar en la vida política del país. Sin embargo, entiendo yo que la postura de nuestro premier es justamente porque de un tiempo a esta parte y con mayor incidencia en el gobierno del profesor Castillo, jueces y fiscales salen a extrapolar públicamente los actos de investigación y los actos judiciales, desnaturalizando la esencia de la reserva de la investigación. Entonces, pero Félix, eso ocurrió y ahí vamos al proyecto de ley para penalizar, para criminalizar que además es decir, cuando se filtre información. Lo que ha dicho Elba Barrios es que a ella le preocupa con respecto a este punto que esto no vaya dirigido contra jueces y fiscales, sino contra la libertad de expresión. Y ella lo que ha dicho es que si uno se pone a evaluar objetivamente el papel que ha cumplido la prensa en la lucha contra la corrupción, destapando casos de corrupción, poniendo sobre la mesa casos de corrupción, ha sido fundamental. Que gracias al trabajo de la prensa sabemos muchas verdades que en otras circunstancias no hubiéramos conocido. Totalmente de acuerdo, Nicolás. Yo respeto en gran parte la postura de la doctora Barrios. Es más, la suscribo. La doctora Elba Barrios está impulsando un proyecto importantísimo para el país y en la Administración de Justicia Célere, que es los módulos de fragancia delictiva. Yo me he sumado a ese proyecto. He puesto a disposición todo mi equipo del Ministerio de Justicia. El día 1 de junio vamos a estar en Trujillo inaugurando el módulo. Pero, Nicolás, en este proyecto de ley, en lo absoluto hay un cuestionamiento o hay un bloqueo al ejercicio legítimo de la libertad de expresión que yo respeto y comparto. Lo que no se puede permitir es que cuando ya está regulado en el artículo 324 del Código Procesal Penal que la investigación es reservada y que los jueces y fiscales tienen que actuar con esa imparcialidad y neutralidad para conservar las fuentes de prueba, no las pueden revelar. ¿Y sabes por qué no las pueden revelar, Nicolás? Porque ponen en riesgo no solo a sus testigos protegidos, pero Félix, pero eso ya está. Eficaces. Pero eso no hay que decirlo, eso ya está escrito, eso es parte de la ley. Cuando un proceso se declara reservado, y está prohibido hacer pública el contenido de esa información. Y hay penalidades para eso, y un juez puede ser destituido, pero no necesita una nueva ley para eso. Por eso es que ha habido la interpretación de qué cosa es lo que está pasando acá. Además, acá hay es decir, no se puede tener un doble rasero, ¿no es cierto? Porque cuando se filtraba información sobre casos de los expresidentes o sobre el caso Lavajato, mucha gente aplaudía. Ahora que, ¿no es cierto?, se voltea un poco la tortilla y la información que se filtra son sobre casos digamos, del otro lado de la política, entonces no puede ser, ¿no? No va por ahí el criterio. Los hombres de prensa y mujeres de prensa, por quien yo tengo un profundo respeto, tienen sus fuentes de información, hacen su profesión y ejercen su profesión de manera objetiva y legítima, y ahí, si revisamos el proyecto de ley, no hay un solo cuestionamiento a esa labor. No hay un solo cuestionamiento, Nicolás. El tema está que cuando existe una investigación, lo que se está haciendo es acopiando elementos de prueba para poder sostener un juzgamiento, para sostener una acusación. Lamentablemente, Nicolás, todos los procesos en el Perú de alta complejidad que se han caído, que se han declarado nulos, es justamente por haberse filtrado esta información indebidamente. Por eso se han caído los procesos, por eso es que las organizaciones criminales tienen el brazo largo para atacar testigos, para atacar colaboradores, para atacar personas que están involucradas en este proceso, y justamente esa información que sale y que llega a estas organizaciones criminales les permite desnaturalizar la esencia de la investigación. El proceso judicial es público una vez que se formó la acusación. En el modelo procesal tiene que haber una estrategia de investigación, tiene que haber una teoría de caso, y esa teoría de caso se nutre sobre fuentes de prueba y elementos de prueba. Si estos son revelados en la forma como se hace, sin lugar a dudas, quien tiene la hegemonía del poder organizado, oculto, no solo político, económico, sino también delictivo, va a atacar esta investigación. Aquí no hay nada bajo la mesa, aquí no hay nada de que se pretenda proteger a alguien. Aquí lo que se pretende es regular una conducta que resulta dolosa y que ya está sancionada, si bien es cierto, administrativamente, pero la responsabilidad administrativa es independiente de la responsabilidad penal. Y yo pregunto, ¿cuántos fiscales y jueces hasta la fecha han sido sancionados por violar la reserva de la investigación? Ninguno.
Ninguno. ¿Cuántos abogados han sido sancionados? Te digo que no los hombres de prensa. El problema es que caminamos ahí sobre una línea muy delgada, ¿no es cierto? Porque gracias, yo plantearía la pregunta desde otra perspectiva también, que es legítima. Gracias a que se reveló información que hasta ese momento era manejada de manera confidencial, que se hizo pública a través de los medios y de las fuentes que los medios tienen derecho a acceder, es que en el Perú empezó a hacerse justicia. O sea, ¿qué hubiera pasado con casos escandalosos como el de Lava Jato si todo se hubiera quedado bajo la mesa? Estamos de acuerdo. O en el caso de los cuellos blancos, si todas esas grabaciones y todas esas historias se hubieran ocultado. Simplemente desaparecían las pruebas, como lamentablemente ha pasado en la historia del Perú sistemáticamente en el sistema de justicia. Estamos totalmente de acuerdo, Nicolás. Por eso depende cómo uno lo mire. O sea, puede ser perjudicial para un caso, por ejemplo, claramente Alejandro Toledo se escapó porque él se lo dijo. Alejandro Toledo sabía que lo iban a detener y salió volando antes de que lo detuvieran, porque alguien se lo informó, ¿no? Y así pasa con muchos otros detenidos. Ha pasado con los dinámicos del centro. ¿Sabían que les venían encima? Por supuesto. ¿Sabían quién les dijo que les venían encima? O sea, eso sí es una infracción. Pero por otro lado, en fin, ya lo he dicho, ¿no? O sea, el hecho de que los medios de comunicación hayamos revelado en muchos casos información sobre lo que está ocurriendo en el sistema de justicia ha permitido poner forzar a las autoridades judiciales a hacer su trabajo. Sí, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, y como te digo, Nicolás, no existe en el proyecto y tendríamos que revisarlo, y finalmente es un proyecto que ha sido trasladado al legislativo. Se discutirá, se debatirá, habrán opiniones sobre el proyecto, tendríamos que discutir, y te reitero, desde Justicia y Derechos Humanos no existe encubiertamente ninguna posibilidad de proteger a alguien o atentar contra la libertad de expresión. No lo existe. Ahora, se debatirá, se discutirá y se evaluará la pertinencia del proyecto. Es un proyecto de ley. O sea, cuando el Ejecutivo presenta proyectos de ley, Nicolás, se le hacen todos los cuestionamientos. Es más, tratamos incluso de suplir, porque tenemos iniciativa legislativa, la prerrogativa constitucional que tiene el Congreso. Sin embargo, en el Congreso de la República, sí, pues, 53 proyectos de ley de reforma constitucional. Es decir, quieren hacer un Frankenstein de la Constitución cuando rechazaron la consulta popular para consultar o pedirle a la población que indique si es que quería una asamblea constituyente para una nueva constitución, por ejemplo. Sí, hay que hablar claro, hay que hablar con objetividad, hay que ser responsables para sopesar la actividad del Ejecutivo y la actividad del Legislativo cuando se presenta un proyecto de ley, cuando se presenta una iniciativa legislativa. ¿Qué es lo que hacemos vayamos al tema de lo complejo que está la situación política. El presidente tiene una investigación abierta en el Ministerio Público. Ya un juez ha resuelto que en realidad constitucionalmente sí es posible que el presidente sea investigado. No puede avanzar en otros niveles la investigación, ¿no es cierto? Pero sí puede hacerse una investigación, y eso es importante porque es un cambio con respecto a lo que ocurrió antes, de lo que nos hubiéramos salvado si es que estas investigaciones se hubieran hecho a quienes nos gobernaron antes. Pero esta investigación está motivada por razones absolutamente justificadas, es decir, yo he escuchado a voceros del gobierno quejándose de que tanta pantalla y espacio se le da a Samir Villaverde, que es un delincuente. Ya pues, pero ese delincuente estaba en el entorno del presidente, con Bruno Pacheco, con Juan Silva. O sea, no han sido los enemigos del gobierno los que han puesto a Samir Villaverde protagonista. Ha sido el propio presidente con su permisividad en el mejor de los casos. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, todos estos actos, Nicolás, se tienen que investigar. El presidente de la República fue al Congreso y dijo que en su gobierno no va a encubrir ni proteger a nadie y se tiene que investigar a quien se tenga que investigar. No existe, Nicolás, un solo indicio que haga suponer que en este gobierno algún representante del Ejecutivo haya obstaculizado, frustrado o encubierto a alguien. No lo existe. Segundo, estos protagonistas que aparecen en la escena, no judicial, sino política. Eso es lo que hay que distinguir. Samir Villaverde, la señora Karely López, dando fórmulas de solución a la corrupción cuando ellos son partícipes de actos de corrupción. Cuando aquel que es colaborador eficaz es un delincuente declarado. La pregunta está, ¿qué información de calidad han aportado para determinar que el presidente de la República esté investigado por presunta organización criminal? Ninguna. Nicolás, se han anunciado
grandes bombas de investigación y grandes bombas políticas que no han sido más que un cuetecillo de azul. No ha existido tal cosa porque hasta la fecha al presidente de la República no se le ha podido demostrar a nivel inicial que esté involucrado en un acto de corrupción. Es cierto que hasta ahora no hay ninguno de los testigos ni colaboradores que haya dicho yo puedo acreditar que le entregué dinero al presidente o puedo dar fe con absoluta certeza que el presidente recibió dinero por una comisión ilegal. Pero hasta ahora la investigación lo que va a mostrar es, uno, que sí ha habido comisiones ilegales y dos, que sí ha habido un círculo de corrupción. Es decir, y la pregunta es ¿por qué? Si son inocentes, el sobrino del presidente está desaparecido, Bruno Pacheco está desaparecido, Juan Silva está desaparecido. La responsabilidad penal en cualquier sistema de justicia, Nicolás, es individual. Cada quien asume la responsabilidad por sus actos. Particularmente, creo yo, que tanto el señor Pacheco, el señor Silva y quienes tengan una investigación penal y están con un mandato de detención, considero que deben ponerse a derecho y que deben asumir los actos de investigación para determinar la responsabilidad que les corresponde. Y si se les tiene que absolver, se les absolverá. O sea, el presidente no teme que Bruno Pacheco se entregue y diga lo que tenga que decir, igual que Juan Silva. En las conversaciones que yo he tenido con el presidente, él no tiene ningún temor. ¿Y sabes por qué, Nicolás? Porque una cosa es los actos del presidente como primer mandatario de la nación y una cosa es los actos que realicen quienes participan en el gobierno. El presidente no tiene el alcance ni es el hombre pulpo para controlar los actos de toda la administración pública y del gobierno. En este momento yo estoy aquí contigo conversando, Nicolás, yo no sé si uno de mis directores está pactando un acto de corrupción, yo no lo podría controlar y yo no podría responder por esos actos de corrupción. Lo que tendría que hacer es tomar medidas inmediatas, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que cada vez que existe este tipo de declaraciones, lo primero que se hace es saltar sobre el cuello del presidente. Y por eso es que decimos, no se puede politizar la labor del Ministerio Público y del Poder Judicial cuando se están realizando actos de investigación reservada, porque justamente estos actos se trasladan al escenario político y se convierte en un tribunal comunicacional, en un tribunal político, en un tribunal social, cuando el legitimado por ley para investigar es el Ministerio Público. Ahora, y ahí ha ido el presidente a declarar, Nicolás. Ahí ha declarado el presidente de la República porque es el que constitucionalmente debe investigar un acto, aun cuando no existe precedente en el Perú que un presidente haya sido investigado durante su mandato. Ya, ahora, vayamos rápidamente a otro tema porque no quiero dejar este asunto, el de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón ha anunciado, ya hay un comunicado incluso que le está pidiendo al presidente que se vaya de Perú Libre. Y el problema, ya hay que hablar sinceramente, el presidente es todo prisionero de Vladimir Cerrón. Y la gente de la derecha, que en el Perú no tiene la inteligencia que tiene en otros países, en el momento que el presidente dijo Vladimir Cerrón no será ni portero de mi gobierno, en vez de acercarse al presidente y buscar un gobierno de concertación, lo que hicieron es lanzar la campaña por la vacancia. Y el único que lo podía salvar de la vacancia en ese momento al presidente Castillo era Vladimir Cerrón y sus 37 votos. Y el presidente, por lo menos en mi juicio particular, terminó prisionero. Y lo que ha ocurrido, Félix, ha sido tremendo, porque se ha puesto del lado de Vladimir Cerrón, y no solamente del lado de él, ministros que no tenían las calificaciones, pero ha pasado incluso una cosa peor. Se ha llenado el aparato del Estado de gente de Perú Libre simplemente por el hecho de ser de Perú Libre, sin ninguna calificación para las funciones. Es decir, no hay ministerio, yo no sé si pasa en justicia, pero el otro día que ha estado acá Andrés Alencastre estaba agobiado por la cantidad de gente que han metido en el Ministerio de Agricultura, sacando gente calificada. Es posible, Nicolás. Sin embargo, existe un firme compromiso no solo del presidente, sino del Consejo de Ministros de corregir cualquier situación irregular, tanto así que en este momento existe una ley de meritocracia que se está aplicando en todos los ministerios. Creo que necesitamos gente calificada, necesitamos gente competente, en justicia particularmente. Yo no pongo las manos al fuego por nadie, pero te puedo garantizar que en justicia yo tengo al mejor equipo técnico. Por ahí pasan los proyectos de ley de los 130 congresistas y de todos los sectores. Y me preocupo por conocer a los rostros que están detrás de la gestión, no solo un trabajo de escritorio. Sí. Sin embargo, Nicolás,
En este tema político yo tengo una práctica formativa. Yo no voy donde no me invitan, donde no me citan y donde no me convocan. Y yo me siento cómodo en los espacios donde yo puedo ejercer libremente mi profesión y mi trabajo. Si el señor Vladimir Cerrón considera, según su consejo directivo, político, que el presidente de la República no debe estar ahí, yo creo que el presidente de la República, conociendo su forma de actuar, inmediatamente va a presentar su carta de renuncia porque no necesita que lo echen del partido. ¿Pero qué significa esto? ¿Es el fin de la influencia de Vladimir Cerrón dentro del gobierno? ¿Qué he señalado, Nicolás, y qué he sostenido y lo han sostenido los ministros? Todo líder de una agrupación política en el Perú tiene derecho de hacer propuestas, de plantear iniciativas, de participar de los actos de gobierno. Es legítimo. Vladimir Cerrón venía participando como presidente del Partido Perú Libre. Pero yo sí te puedo asegurar algo. Desde que yo estoy en el Ejecutivo estos 100 días, no he visto ni evidenciado que el señor Vladimir Cerrón le haya emitido una directiva al presidente de la República para realizar tal o cual acto. Es más, el presidente de la República despacha con los ministros, despacha con el primer, participa del Consejo de Ministros. Pero yo creo que es una gran oportunidad para que el presidente de la República delimite funciones y delimite actuar político. El presidente de la República es el mandatario de la nación, es el responsable de sostener las políticas públicas, y creo yo que esta tremenda atmósfera de influencia de Vladimir Cerrón frente al presidente justamente se va a develar a partir de este acto que el mismo Vladimir Cerrón ha revelado. Félix, tenemos que terminar la entrevista acá, pero tengo 2 o 3 preguntas y yo te ruego que te quedes unos minutos más, por favor. Con gusto, Nicolás, porque tengo 2 o 3 temas. Alberto Fujimori, Antauro Humala y un par de asuntos más ahí que creo que son relevantes. Regresamos con Félix Chero, ministro de Justicia. Estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Está en nuestros estudios Félix Chero, ministro de Justicia, y yo quería abordar con él, y ha tenido la gentileza de quedarse unos minutos más con nosotros, más allá de lo comprometido, y por eso se lo agradezco. El tema, comencemos por Antauro Humala. Antauro Humala, su esposa, que constantemente nos llama, su abogada, nos dicen que se está infringiendo la ley con Antauro Humala, es decir, que él ya cumplió su sentencia si se computa la cantidad de tiempo que ha estado preso, más el tiempo que él ha dedicado a escribir los libros, a trabajar, y que por lo tanto ya le tocaría salir en libertad y está preso más allá de lo debido. Pero ustedes, el Ministerio de Justicia, le ha dicho que no. ¿Por qué le dicen que no? Por una sencilla razón. ¿Por razones políticas? En lo absoluto, no hay ninguna razón política. He señalado yo con absoluta transparencia que en el Perú y en mi gestión como ministro de Justicia, más allá de los apellidos Fujimori, Humala, etcétera, todo aquel que le corresponda dentro del marco constitucional y legal un beneficio penitenciario se le va a otorgar. El caso del señor Antauro Humala es que la ley, el Código de Ejecución Penal y el reglamento establece que no se le puede otorgar beneficios penitenciarios a aquellos que han sido sentenciados por determinados delitos, entre ellos el delito de secuestro. El señor Antauro Humala ha ido a los tribunales peruanos, ha ido a los procedimientos del Instituto Nacional Penitenciario y se ha evaluado su situación y se le ha dicho es improcedente. Él tiene todo el derecho de recurrir a que un órgano jurisdiccional dilucide si le corresponde o no le corresponde ese beneficio. Y como ha sucedido en el caso del señor Montesinos, que el Poder Judicial, aun cuando no estamos de acuerdo con esa decisión porque la hemos impugnado, que se le tenga que trasladar de un penal de regreso a otro. Nosotros cumplimos. O sea, lo que el Poder Judicial ha dicho, Montesinos tiene que regresar a la base naval del Callao. Hemos cumplido ese mandato judicial. Sin embargo, debo señalar que el procurador público del Ministerio de Justicia no fue notificado en ese caso. Y nosotros hemos planteado el recurso de nulidad a efecto de que esa resolución sea revertida. En el caso del señor Humala, Nicolás, no existe ninguna intencionalidad política de vulnerar sus derechos. O sea, ustedes dicen, por la sentencia, por el delito de secuestro, él no tiene derecho a beneficio penitenciario. Por más que haya trabajado, estudiado. Por más que haya trabajado, estudiado, porque así están las normas. Tendríamos que... O sea, no es un móvil como que podía tener en determinadas circunstancias su hermano Ollanta, que no quería que esté en libertad porque le tenía miedo, digamos. No, por supuesto que no. No hay tal cosa. Tendría que haber una modificación normativa, pero en el Perú no pueden haber normas con nombre propio. Eso es inconstitucional y sería un pésimo mensaje en nuestro país. Ahora bien, y en el caso de Fujimori, es decir, porque es un asunto políticamente muy espinoso,
Y hay, obviamente hay gente que quiere que Fujimori se muera en prisión. Desde gente que tiene un odio hacia Alberto Fujimori o un resentimiento en contra de lo que fue su gobierno. Incluso hay gente, diría yo, de su propio entorno que preferiría que muera en prisión para que usarlo como trofeo político, ¿no es cierto? Lo cual me parece espantoso, sinceramente. Pero no hay alguna manera de que el procedimiento, el indulto a Alberto Fujimori se haga correctamente. Es decir, acá tiene que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene que haber una junta médica independiente que emita un reporte y en base a ese reporte se toma la decisión y sí, la junta médica dice que amerita y a la Corte le parece razonable las razones, entonces se acabó la discusión y el señor se va a terminar sus días porque en realidad acaba de ser internado otra vez, ahora o sea, tiene todo tipo de afecciones, sí. ¿No es cierto? Ahora entiendo ha sido por una intoxicación o una reacción alérgica, no sé exactamente a qué, pero es decir, en otras, si no fuera Alberto Fujimori estaría en su casa seguramente hace rato, ¿no? He verificado los antecedentes, Nicolás. Durante toda mi gestión he dado instrucciones de que al señor Fujimori y a cualquier interno del país se le respete sus derechos fundamentales. Yo he señalado en voz alta que un ser humano que pierde su libertad no ha perdido su dignidad. Y por tanto al señor Fujimori cada vez que tiene un problema de salud o de otra índole, inmediatamente es atendido, inmediatamente es trasladado a una clínica. El tema del señor Fujimori ha sido dilucidado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros no podemos otorgar ni indultos ni beneficios penitenciarios de oficio. Tiene que ser a pedido de parte. Tiene que pedirlo la familia. Por el principio de rogación, tiene que hacerse debidamente fundamentado, debidamente acreditado. Cuando el señor Fujimori reúna los requisitos, o cualquier interno del Perú condenado reúna los requisitos legales y constitucionales, créeme que siempre se evaluará de manera objetiva y responsable y no habrá ni siquiera un resquicio político de querer bloquear o vulnerar derechos fundamentales. Eso es lo que me comprometí el día que juramenté como ministro. Es decir, pongámonos en la figura siguiente. Si Kenji Fujimori solicitara el indulto humanitario para su padre, la respuesta del Ministerio de Justicia sería: vamos a tramitarlo conforme a ley. Sin embargo, acá hay un problema porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos es la que finalmente va a tener la última palabra. Entonces se convocará a una comisión de la Corte Interamericana para que supervise el proceso. ¿Eso sería lo que ustedes harían? Eso le corresponde a nuestro procurador supranacional y si de darse el caso, ese es el procedimiento y es la instancia que tiene que resolver, sin lugar a dudas, Nicolás. Particularmente como ministro de Justicia y Derechos Humanos haríamos el procedimiento que corresponde dentro del marco de la Constitución y la ley, y si al señor Fujimori la Corte Interamericana, que es la última instancia que le ha corregido la decisión al Tribunal Constitucional, determina en un Estado de Derecho y durante mi gestión vamos a cumplir, aun cuando consideremos que son erróneas las decisiones judiciales, las vamos a cumplir y las vamos a acatar como lo venimos haciendo. Ahora, ¿cómo van a hacer finalmente, Félix, con la crisis social que está desatada? Es decir, el alza de precios, el problema de la urea, el problema del precio de los combustibles, el alza de los artículos de primera necesidad, la falta de chamba, que es uno de los asuntos que más agobia en este momento. Han creado un clima como de un hervidero social. Tenemos un paro importante del transporte de carga. Si las cosas no se resuelven de aquí hasta el lunes, lo que va a haber el lunes va a ser mucho más serio, porque es un paro de lo que se llama el sistema multimodal, es decir, va a parar desde las mototaxis hasta los camiones, hasta los trailers, y todos los buses interprovinciales, el transporte de pasajeros de todo índole y tamaño. Y eso es un asunto complicado no solamente en términos del impacto económico, sino político. Un país no puede estar parado. Definitivamente, Nicolás, créeme que venimos haciendo todos los esfuerzos, no solo de un sector, porque el Ejecutivo no puede trabajar de manera aislada en determinados sectores, se tiene que hacer un trabajo intersectorial, interoperativo para enfrentar todo este tipo de situaciones. Sin embargo, el tema de la crisis no se puede focalizar en el Perú y a veces nos dicen, sí, pues ustedes le echan la culpa a la guerra de Rusia con Ucrania. No, pues es que es uno de los motivos principales del alza de los combustibles. Además, esta oleada de protestas y de convulsión social no solo es en el Perú, Nicolás. Mira lo que está pasando en Ecuador, mira lo que está pasando en Chile, mira lo que está pasando en Colombia. Y en Ecuador es un gobierno de derecha.
Es decir, aquí no hay fórmulas matemáticas ni fórmulas políticas para decir si un gobierno de derecha o un gobierno de izquierda tiene la fórmula para estabilizar el país. Se trata de que hay situaciones de influencia, incluso externa, que determinan crisis en los países. Brasil está por encima del 13% de inflación, Chile está por encima del 9%, Colombia está por encima del 9%. Entonces, es un problema mundial que tenemos que enfrentar con responsabilidad, sí. El ministro Alencastre ha realizado todos los procedimientos con absoluta responsabilidad, por ejemplo, para que se garantice que en el mes de agosto, la primera quincena, se esté entregando la urea a todos los agricultores del Perú. Y eso es actuar con responsabilidad. En el tema de transportes, Nicolás, se le está desde el Estado, a través del Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Transportes, planteando alternativas de solución al problema de los transportistas, Exitosa. como la estabilización de precios, como el impuesto selectivo al consumo en una compensación, la devolución del impuesto selectivo al consumo, que ya no solo es del 40%, sino ahora hasta el 70% a partir del 2023. Pero los planteamientos tienen que ser también idóneos, tienen que ser viables, no pueden saquear la caja fiscal con planteamientos irracionales. Porque un gobierno democrático no solo va a atender las necesidades de un sector porque hay protesta social, tiene que atender las necesidades pero hay de todos los medidas sectores que sociales. sí se pueden tomar. Es decir, yo hablaba ayer con Aurelio Ochoa, que es un especialista, y dice que, por ejemplo, en Estados Unidos Joe Biden está bajando impuestos y eso es algo que podría hacerse con respecto a la gasolina y a los diésel. Es decir, y que esto incluso puede ser focalizado. O sea, si tú eres transportista de pasajeros o de carga, no te voy a cobrar por no sé cuánto tiempo, hasta el IGB, si fuera el caso, para contener la inflación. Ese es un tema, Nicolás, que lo hemos discutido, lo está evaluando Economía y Finanzas. Entenderás que el órgano técnico para determinar este tipo de políticas públicas es el Ministerio de Economía y Finanzas, que hay que atender sectores que han sido muy golpeados post pandemia, post crisis mundial. Lamentablemente eso es lo que nos ha tocado vivir en este tiempo político. Que hay que dar respuestas efectivas, sí, que pero hay que dar respuestas claras, sí, pero tiene que hacerse de manera racional, de manera responsable. No se trata de poner paliativos temporales, porque eso nos pasa la factura luego. Hay que estabilizar la economía del país, hay que reactivar la economía, y para eso creo que aquí todos somos copartícipes. No solo los gremios, los políticos. Claro, pero eso lleva, Félix, pero eso inevitablemente, Félix, lleva. Acá estuvo el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Provías, que son Provías descentralizados, que es gente altamente especializada, son técnicos, ingenieros. Él mismo era arquitecto, el secretario general del sindicato. Y lo que él decía es que en determinado momento Provías descentralizado tenía 250 trabajadores, ejecutaba cerca de 2.000 millones de soles de presupuesto y no bajaban del 85% de ejecución anual. Y que ahora, en los últimos meses, ha metido la gente de Perú Libre una cantidad impresionante de trabajadores, es decir, han más que casi triplicado la cantidad de empleados que hay, con trabajadores de casa y trabajadores incluso por recibos por honorarios, y que la ejecución presupuestaria es el 10%. El 10%. Sí, es decir, cuando la obra pública es clave para activar la economía, para generar chamba, para resolver problemas en el caso de las carreteras de comunicación. Sin lugar a dudas, o sea, Nicolás, pero Félix, tienen que resolver eso ya. O sea, hay gente que el señor Cerrón ha metido en el aparato del gobierno que no tendría que estar ahí, que hay que sacarla y poner gente capaz. Si esto es así, Nicolás, créeme que al presidente de la República y al Consejo de Ministros no le va a temblar la mano para tomar decisiones, como lo viene haciendo. Se viene en un firme propósito de no solo estabilizar la economía del país y reactivar la economía, sino también de realizar actos administrativos y de gestión que permitan impulsar la gestión. Pero Félix, tiene que ser ya. O sea, tú vienes de Chiclayo, ¿no es cierto? Sí, sí. En Chiclayo, tú dices quién es Salatiel Marrufo. Salatiel Marrufo está acusado de ser parte de una de las dos bandas que pugnan por el control de Tumán, porque estaban los guachiturros del señor Oviedo y estaban los tumaneños en el otro lado, que era la gente asociada a la familia Flores. Y el señor Salatiel Marrufo, que está involucrado en una investigación gravísima de ser parte de una organización criminal, es asesor, jefe del gabinete asesor del Ministerio de Vivienda, miembro del directorio de Sedapal, miembro del directorio de FONAF. Ese señor está decidiendo sobre el destino de cientos de millones de soles
¿Cómo puede estar ahí? ¿Por qué no lo sacan de una vez? No entiendo. Esa es una decisión. ¿De qué depende eso? Es una decisión que le corresponde al ministro de su sector. El ministro de su sector entiendo que lo ha evaluado para tenerlo en ese cargo. Y él es el que puede tomar la decisión. Entonces hay que evaluar al ministro, ¿no? Porque si esa es su evaluación. Ese es un tema que le corresponde al presidente del Consejo de Ministros. Yo considero, Nicolás, que necesitamos en el gobierno a los mejores técnicos, pero tampoco podemos permitir que por cualquier situación se tendría que evidenciar lo que tú me señalas, que por cualquier situación se le esté vetando, porque eso es lo que se viene haciendo. Se le veta a ministros, se le veta a funcionarios, por cualquier situación. Sin embargo, lo que se hace es hacer un filtro de calificación. No, pero eso, claro, pero eso yo, Félix, pero es verdad que eso puede ser, o sea, que hay sectores de la oposición en el Congreso de la República que es decir, a mí me parece increíble que pretendan censurar al ministro del Interior por lo que pasó en el conflicto minero, donde murieron 14 personas, cuando es un tema que se arrastra por décadas y el ministro acaba de entrar. O sea, y además el ministro tiene un discurso. Acá dijo que su referente es Bukele, que él quiere hacer en términos de seguridad lo que Bukele está haciendo en El Salvador, que es mano dura y poner orden, que es lo que hace falta. Además, Nicolás, en el caso de Dimitris Enmache viene haciendo un buen trabajo, es un buen técnico. Tiene las mejores intenciones de realizar una gestión eficiente. Lamentablemente, cuando eso sucede, inmediatamente pues se hacen cuestionamientos y se salta al cuello para quererlo apartar de la gestión. ¿Por qué razón? Porque este plan sistemático de querer vacar al presidente de la República también es pretender aislarlo, dejarlo sin técnicos, dejarlo sin ministros que aporten. ¿Qué se viene diciendo, por ejemplo? El ministro Chero, el ministro Salas, el ministro Sánchez se han vuelto los defensores del presidente de la República, sus escuderos. La pregunta está, defender una postura de gestión, defender una postura política, defender que el presidente de la República... Pero a ustedes los ataca no solo la derecha, los ataca Vladimir Cerrón. Todos, Nicolás. Es el tiempo que nos ha tocado vivir políticamente y lo asumimos con mucha responsabilidad. Ya, pero digamos, ¿por qué el presidente claramente ha optado por ministros como ustedes tres, incluyendo el cuarto Dimitris Enmache, y prescindir de una alianza con Vladimir Cerrón, que lo único que le ha traído son perjuicios? No conozco, Nicolás, yo no conozco qué ministros, por ejemplo, han tenido una cuota de participación política de Vladimir Cerrón. No conozco. Lo que yo hago es trabajar en el Consejo de Ministros de manera articulada con todos y aportar humildemente de mi experiencia y de mi profesionalismo con todos. Pero como te he señalado, creo que es una oportunidad valiosa para que el presidente de la República se desvincule de esta leyenda urbana que el señor Cerrón tiene la influencia en los actos de gobierno. Y es una oportunidad valiosa porque si le están justamente abriendo la puerta para que se desvincule del Partido Perú Libre, es una oportunidad para que el presidente le dé un mensaje al país de que actúa con transparencia, de que actúa con autonomía. Ahora, Félix, para terminar, ¿tú eres consciente de la cantidad de oportunidades que se le han dado al presidente en los últimos meses? O sea, te lo digo, por ejemplo, desde mi perspectiva. Yo pienso que cuando se produce un resultado electoral, así a uno no le gusta, uno tiene que reconocer ese resultado y tiene que acatar lo que es la voluntad popular y que uno tiene que ser crítico, pero a la vez uno tiene que darle la oportunidad a las personas de demostrar lo que pueden hacer más allá de sus limitaciones personales, es decir, de la capacidad que puedan tener de convocar a otros para compensar sus déficits individuales. Lamentablemente al presidente se le ha dado múltiples oportunidades y no termina de corregir. O sea, esta tal vez sea la última oportunidad que tenga. Estamos en ese proceso, Nicolás, no solo el presidente, sino todo el Ejecutivo, de eficientizar la administración pública, de corregir cualquier irregularidad que se haya producido, de hacer una selección de los mejores cuadros técnicos para que participen del gobierno. Pero también es verdad, pues, se habla de oportunidades, pero esas oportunidades no son oportunidades objetivas, transparentes, porque al presidente desde que inició su mandato no se le ha dejado gobernar. El presidente aparece en esta jungla política como un león que camina solo por la selva y una jauría de hienas que lo quiere devorar todos los días. Por suerte ha convocado a quienes estamos con él corriendo como manada para que no lo devoren. Y lo vamos a seguir haciendo porque tenemos esa responsabilidad, no solo política, sino por el país, Nicolás. Yo soy un profesional formado, 25 años, tengo una vida hecha y muchos de mis colegas, mis alumnos me dicen, oye, estás metiéndote en una jungla
muy peligrosa, pero me tocó correr con la manada que quiere hacer bien las cosas por el país, aún con las dificultades. Estamos en ese propósito y créeme que el presidente de la República tiene la mejor intención y voluntad de corregir todos aquellos errores en los que se haya incurrido y de mejorar la gestión y los actos de gobierno para el beneficio de todos los peruanos y peruanas, y eso se ve reflejado en los consejos de ministros descentralizados, que ya van 3 en los que yo vengo participando, y que realmente es una conexión y es una escucha permanente con la población, y de ahí salen las soluciones a través de proyectos de ley, a través de actos de gobierno, y esos consejos de ministros descentralizados solo hacen un ejercicio democrático de escuchar a la población. Es decir, algo como lo que sucede en tu programa, escuchar a los que no tienen voz. Eso es lo que venimos haciendo, Nicolás. Si me permite solo unos segundos, sí, claro. Aprovecho la oportunidad para felicitar y reconocer el trabajo de todo mi equipo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En estos 100 días hemos hecho una gran labor, no solo en el sistema penitenciario, en registros públicos, en PRONACE, que tiene que ver con el tratamiento de menores, con la defensa pública, con los actos de capacitación. Hemos impulsado fuertemente el tema de reactivar cárceles productivas porque consideramos que la resocialización en el Perú es posible, y también quiero extender un abrazo fraterno a todos los hombres de mar que hoy están celebrando su día y que ponen sobre nuestras mesas uno de los alimentos más nutritivos que tiene el Perú y el mundo. Quiero agradecerte, Nicolás, por esta oportunidad. Vendré las veces que sea necesaria. Creo que uno de mis principales aliados siempre han sido los medios de comunicación, a quienes nunca he rehuido, y esta no es la excepción. Siempre voy a estar dispuesto cuando me convoques a tu programa para tratar este y otros temas. Mil disculpas, Félix, pero hay un tema que me pasa Tito Albites, sobre lo que ocurrió el 21 de junio, que encontraron 50 kilos de droga enterrados en Lurigancho. Eso no era para consumo interno. Eso quiere decir que desde Lurigancho, desde un penal, había una red de distribución de droga. Venimos haciendo, Nicolás, todos los esfuerzos por golpear fuertemente no solo los actos de corrupción, sino la inseguridad ciudadana. Hemos hecho una serie de operativos inopinados en penales y lo vamos a seguir haciendo. Y qué bien que hayamos intervenido con la Policía Nacional y hayamos desarticulado antes de que el delito se materialice y se ejecute en distribución. Hemos incautado esta droga y lo vamos a seguir haciendo, porque no solo es el tema de droga, es el tema de celulares que se siguen filtrando en los establecimientos penitenciarios y que desde ahí se cometen actos extorsivos. Pero en esta gestión que yo lidero, Nicolás, vamos a hacer todos los esfuerzos porque desde las políticas del INPE se pueda contribuir a la seguridad ciudadana y se pueda combatir todo acto de corrupción en los establecimientos penitenciarios, y ya tendrás novedades de cómo vamos a articular con Ministerio Público, con Ministerio de Interior, para que estos actos no se puedan producir. Muchas gracias a Félix Chero, ministro de Justicia, por estar con nosotros esta mañana aquí en Exitosa.